Bueno, primer bloque del programa, en la apertura lo dije, iba a estar con el doctor Daniel Ricart, economista, director en el Instituto Nacional de Tecnología Escolar. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y permitinos o contanos un poco de lo tuyo, de la institución que tenés, una institución que promovió nada más ni nada menos que René Favaloro, y de el colegio y lo que se practica en ese colegio, que son colegios bastante raros para este país. Sí, es el primer colegio para chicos de alto potencial intelectual. Así si bien es. vale aclarar que no todos los chicos tienen alto potencial intelectual en todas las áreas. Es importante dejar claro que la inteligencia se modaliza en diferentes estructuras. Hay chicos que son fáciles de detectar porque tienen su inteligencia vinculada con la matemática o con la lengua, que son básicamente los pilares con el cual trabaja el colegio normal, pero hay muchos otros chicos que tienen inteligencia científica, interpersonal, intrapersonal, musical, artística y emocional. Sí, una de las notas fundamentales que tuvimos nosotros es que para el año que viene el 20 o 30% de los puestos tecnológicos no van a poder estar cubiertos. Eso es un problema de educación, es un problema de estudio, es un problema de dirigir el estudio hacia. Sí, tal cual. Yo creo que la capacidad, Contanos vos. digamos, el capital humano y la capacidad humana hoy es el gran capital de todos los países. Esto en Argentina no lo terminamos de entender. No. En los últimos 5 años bajamos 4,5 puntos en la medición de calidad educativa en el mundo y comparado con el resto de América Latina en el área de matemática. Entonces, tenemos que empezar a entender, primero, que la sección más importante de la educación es el jardín de infantes. ¿Por qué? Porque el 80% de la capacidad neuronal del cerebro de un adulto se produce ante los 5 años de vida. No es la universidad. ¿Sí? Claro. La Universidad de Harvard, que produjo 12 presidentes y vicepresidentes norteamericanos y 56 premios Nobel, muchos de ellos en economía, empezó con esos chicos, la mayoría además, le cuento, provenientes de familias rurales o urbano-marginales, en escuelas que se dedican a explotar y a desarrollar el talento infantil. De ahí fueron pasando a la primaria, después a la secundaria, y ahí conocemos el desarrollo de la historia. Entonces, la educación integral es nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Cada uno con modalidades diferentes. Los chicos del siglo XXI en educación secundaria requieren un nivel de motivación y de creatividad muy diferente al que indican los programas de estudio. Los chicos de secundaria tienen que trabajar con métodos de casos, tienen que trabajar con otra dinámica que les permita transferir a la vida cotidiana lo que aprenden en la escuela, porque si no, les estamos enseñando... ¿Y cuál es la diferencia de tus colegios con respecto a colegios que hemos criticado acá, que están enseñando con métodos del siglo XX, no del siglo XXI? Sí, y algunos del siglo XIX. Básicamente la diferencia es que el docente es un conductor de un proceso, no está parado en el pizarrón poniéndole cosas en la cabeza de los chicos, sino que saca fortalezas de la cabeza de los chicos y los despliega en el aula para que todos se enriquezcan. ¿Cómo se hace esto? Se hace con método de casos. Interactuando, además. Interactuando, mezclando a los chicos por edades, donde muchas veces las tutorías de los más grandes juegan un papel fundamental en el aprendizaje de los más chiquitos y también de ellos mismos, porque una manera de enseñar es... una manera de aprender mucho es enseñar. Yo aprendo mucha economía enseñándoles economía política a mis alumnos, que son de cuarto, quinto año y tienen 15, 16 años. ¿Y cómo los plantás a estos chicos ante este país, por ejemplo? Bueno, ellos encuentran solos las respuestas. En algún momento he tenido algún conflicto con algún papá que me plantea que... yo les bajo línea de que este no es un país factible y que no es un país que tiene futuro y que tienen que tratar de estudiar en el exterior fundamentalmente para lograr una apertura mental. Después decidirán si se quedan en el exterior o si regresan. El tema es que esto lo descubren solos con estos métodos de casos. Es decir, yo les traigo un método de casos de Harvard, reemplazo los datos y pongo la configuración del programa, si es que había, económico argentino en el año 2016. Y ellos mismos encuentran que un país que no tiene seguridad jurídica, un país que no tiene afecto por su moneda, un país que no es predecible, no forma parte del esquema de países que ellos tienen estructurados por otro método de caso que hicimos antes, que se va
que va a ser exitoso. Entonces, cuando ellos ven que Macri dice, blanqueen los capitales que no van a tener más impuesto a los bienes personales, y después dice, no, perdónenme, por un tema de solidaridad lo voy a tener que poner, aunque sea chiquito, 0,25. Y después dice, no, perdón, lo voy a tener que triplicar al 0,75. Entonces los chicos dicen, bueno, este país no tiene seguridad jurídica. ¿Qué otra cosa? Vamos a estudiar el sistema impositivo de este país. Tenemos la presión tributaria récord en el mundo, tenemos inflación récord en el mundo, vamos a pedir ayuda al FMI, tenemos una pobreza que ronda el 40%, tenemos un gasto público que es el 45% del PBI. Pero lo mismo, chicos, se dan cuenta. Si en 1980 y 1990 el PBI tenía como componente del gasto primario del Estado el 30% y tuvimos inflación, hiperinflación, destruimos un signo monetario, le sacamos un cero a la moneda, ¿cómo ahora, con este programa, con el ELIX pagando tasas del 80%, con inseguridad jurídica, con no previsibilidad, con un gasto público del 46% del Producto Bruto? Esto es imposible. Esto termina mal y no sé si concluimos el mandato de este primer presidente no peronista del siglo XX. Ellos lo predijeron en el momento del blanqueo y en el momento de la primera reforma impositiva. Qué interesante. Y es sin saber de qué país se trata ni de qué década se trata. Claro, ¿sí? claro. Es decir, que es muy fácil ver... Es simplemente con datos. Totalmente. Datos impersonales. Sí. Y vos tenés que sacar las conclusiones. Y bueno, esa es la interacción. Yo no bajo en línea de que es un país que no tiene futuro. Ellos llegan a esa conclusión. Claro. Después saben de qué país hablamos y de qué estadio de la economía hablamos y lógicamente empiezan a comparar primero con países de la región que nos han pasado por arriba tremendamente. En el área educativa, países como Paraguay o como Perú nos han superado ampliamente. Cuando yo me mudé al exterior, mis chicas argentinas no tuvieron la posibilidad de entrar el primer día de clases, como sí hacen los peruanos o los paraguayos, porque le tuvieron que tomar un taller de admisión y porque además tenían un problema de vacunación que en esos otros países tampoco existe. Es decir, que estamos bastante peor de lo que nosotros mismos pensamos. No es todo economía ni todo educación. Hay en muchas otras áreas que tampoco las cosas funcionan. No, desde ya, pero en realidad yo creo que la educación es un pilar, es el pilar del crecimiento. Como hablamos del hambre con lágrimas en los ojos, pero el chico que sufre hambre no se desarrolla y el que no se desarrolla ya no puede tener una vida futura posible buena. Lo mismo pasa en lo económico. En lo económico el chico decimos o definís se van o no se van. ¿Por qué se quieren ir? Porque están buscando algo predecible, algo con seguridad, algo con alternativa, algo con plan que se cumpla. Todo lo que dijiste vos en este país no existe. Sí. Entonces el chico... Y bueno, eso vuelve al país una trituradora de talentos. Claro. Ese chico que hoy se siente frustrado, lo terminamos frustrando más. Si no le das el elemento para desarrollarse, para mejorar, sobre todo con la comunicación que existe hoy, obviamente. No podemos hablar de la educación hoy a la educación de los 70, los 80, los 90 o los 2000. El nivel de tecnología que tenemos hoy y de estar en todo el mundo el chico y no saber, también a muchas veces no sabe lo que es bueno y malo. Porque las fake news existen y cuando hay muchas fake news y son muchas por todos lados, no sabemos cuál es buena y cuál es mala. Sí, bueno, el tema de las fake news ahora se ha popularizado, pero yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Harvard, también existían en Estados Unidos y en la década de los 90 algunas fake news y tenía un profesor que me decía el ruido de los hechos impide oír el sonido de las palabras. Y esto es algo que tratamos en el Colegio Norwich de que los chicos aprendan desde muy chiquito con esto de los métodos de caso. La verdad es que si vos escuchás a muchos actores públicos de todo Sudamérica desde su planteo discursivo, desde su relato, muchas veces te enamoran algunas ideas que están ahí planteadas, pero después en la realidad la verdad es que son completamente diferentes. Entonces lo que tratamos de lograr es enseñarles a pensar, y para enseñarles a pensar es para pensar bien la información con la que pensamos tiene que estar bien, y la información con la que pensamos la tenemos que sacar de la realidad, del ruido de los hechos, no de los que nos cuentan.
Esto forma parte fundamental del proceso de aprendizaje. A mí particularmente lo que me preocupa de la educación es que, como te decía antes, creo que la educación es el capital social de acá a 20 años. Hoy estamos preocupados qué va a pasar en la economía en el mes de enero o febrero. ¿Sí? Pero no estamos pensando qué va a pasar en la economía en enero o febrero de 2040. Pero lo que va a pasar en la economía en enero y febrero de 2040, hoy está pasando en Jardín de Infantes y en la escuela primaria. Claro, es un poco lo que pasa con el tema del mundo y la destrucción del hombre, del mundo por el hombre. Están hablando en las reuniones que tienen internacionales del 2050, cosa que está perfecto. Nosotros estamos hablando de febrero-marzo. Nunca algo más, nunca un proyecto a largo aliento, y eso yo creo que es uno de los grandes defectos del país. Y en educación no podés no trabajar en un gran aliento, porque como vos dijiste tenés 3 etapas de la vida, la primaria, secundaria y terciaria. No hablemos de que siga un doctorado o más, no importa, primaria, secundaria y terciaria. Y ese es el desarrollo de la persona, sí o sí. Es que esto se hace en todo el mundo. O lo enseñás, claro, o lo enseñás a pensar, o lo enseñás a nada, a que no haga nada. Y eso yo creo que, yo estoy muy en desacuerdo en cómo se enseña en el país. Se enseña mal. Bueno, hace falta indudablemente una revolución educativa, pero ¿sabes qué? Que tiene que empezar por la pieza más valiosa del escalón del aprendizaje, que es el docente. Sí. No podemos seguir gastando plata en nombrar los ciclos, en lugar de primaria y secundaria, GB y polimodal, gastando plata en reunificar los profesorados en el Unicaba. Todo esto cuesta una fortuna y es superficial y cosmético. Es un océano de 1 centímetro de profundidad. Lo que hay que hacer es trabajar con los docentes. Sí hace falta modificar algunas estructuras en educación que apuntan a la transparencia. No puede ser que los papás no sepan cómo miden la escuela de sus hijos en las mediciones de PISA o en las pruebas no lo quieren, aprender. Claro que no lo quieren. Algunos no lo quieren. Pero porque yo quisiera saber cómo está categorizada la escuela de mi hijo. No tengo hijos escolares ahora, pero yo quisiera saber cómo está la escuela categorizada de mi hijo, porque me da un poco del parámetro de cómo termina él. Sí, pero además porque nos sirve saber qué escuela funciona bien, y qué escuela funciona mal. Claro. Y la escuela que funciona mal podemos obtener mecanismos de aprendizaje de la que funcionan bien para trasladarlo ahí. Claro. Lo que pasa es que esto lleva concatenado otra problemática. Transparentar la educación implica transparentar la medición de calidad educativa, pero también, en el caso, por ejemplo, de los colegios privados, implicaría transparentar los subsidios que reciben. Y ahí es donde se va a producir un conflicto descomunal, porque el sistema de distribución de los subsidios es tremendamente corrupto y va a dejar en evidencia por qué un colegio que por ahí hasta ni lo necesita, porque tiene una cuota de 20.000 pesos, es jornada simple, está en Avenida Libertador, asisten todos los padres de Palermo, porque recibe 70 millones de pesos por año si en la medición de calidad educativa tenemos un valor que realmente muestra que es un colegio mediocre. Entonces ahí se va a armar un gran lío, y eso forma parte de ocultar también la medición. Lamentablemente, es la corrupción de la educación. Sí. Lamentablemente, si no conocemos cómo rinden los docentes y los mecanismos pedagógicos de distintos distritos escolares y de diferentes escuelas, no vamos a poder ayudar a los que funcionan mal. Gracias, Daniel. Yo creo que es importantísimo el aporte que vos hacés, y realmente necesitamos un cambio absoluto en educación. Pero claro, es uno de los frentes de corrupción que tenemos. Como que los argentinos estamos acostumbrados y eso nunca va a cambiar, y alguna vez va a tener que cambiar. Sí. Si queremos que el país sea un país en serio. Sí, además hay que darle otro protagonismo. El Ministerio de Educación de la Nación tiene que volver a tener la capacidad de ser un ministerio en serio, porque si no somos un rejuntado de provincias. No puede ser que el artículo 93 de la Ley de Educación Federal se aplique en Jujuy y en Salta, que Mendoza y Cava dieran marcha atrás, que el resto de las provincias no estén haciendo nada. Que cada uno haga lo que quiera. Cada uno hace lo que quiere. Y tampoco tenemos más un sistema nacional de supervisión de educación privada. No podés dejarle a la caja de cada caudillo local que maneje con la corrupción que se le da la gana la distribución de los subsidios a las escuelas privadas, los fondos que se le giran de mantenimiento de colegios que muchas veces no tienen luz, no tienen agua, o que sus techos se caen abajo, y etcétera. Todo esto hay que revisarlo. Y no nos olvidemos que son formadores de ideas, porque ustedes son los que malean el cerebro de los chicos para bien o para mal. Es así.
Tal cual. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Quedamos a tus órdenes para seguir hablando de educación en el momento que estés en el país o donde estés. Perfecto. A sus Muchísimas órdenes. Muchas gracias. gracias por darnos este espacio. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con Claudio Zuccovici de Economía. Oeste Pack, desde